Nosotros nunca fuimos partidarios de una aberración que a veces se puede escuchar en la izquierda, que cuanto peor mejor. Digamos, en ese sentido, no es que ahora es la papa, digamos, también es un tema de política y de táctica, y de la extracción y las posibilidades que tenía la organización en ese momento, y de cómo uno oriente el trabajo, digamos, y de cómo se milite. Se va a militar distinto, seguramente, en función del escenario político que se esté viviendo, del nivel de politización. Pero eso también varía entre un frente y otro, entre un ámbito y otro. Digamos, también hay características que hacen a una mayor o menor participación o nivel de discusión político-ideológica, o una discusión que por momentos está limitada a otros aspectos. No sé, en términos de acción política, ¿crecieron más durante el proceso después del 2001 o previo? Creo que esa es más o menos la pregunta del compañero. No, yo creo que posterior al 2001. Sí. Claramente, porque digamos lo que hablaba de numérica y el desarrollo de alguna política. En el sentido, no fue impostado, por ejemplo, la militancia territorial desocupada. Teníamos una composición de compañeros de cuadro de militantes nuestros desocupados. O sea, no fue impostado, no es que compañeros tenían laburo, renunciaban a su laburo y se hicieron desocupados, o seguían laburando es más, nosotros teníamos muy férreos con eso. Compañero que laburaba, compañero que tenía laburo, tenía la suerte de tener laburo en ese momento, era un compañero colaborador del movimiento, no era un compañero militante del movimiento. ¿Se entiende? Digamos, la rigidez hasta que teníamos de ser lo más genuino posible en la práctica. En el momento jodíamos que teníamos que llamarnos el frente sindical, el frente territorial nuestro, OSL, Obreros Sin Laburo, era como movimiento sin trabajo, por obrero, jodíamos que éramos Obreros Sin Laburo, OSL. Fue muy genuino eso. De lo mismo que fue muy genuino que en determinado momento cuadros que teníamos en el movimiento desocupado fueran a partir del 2003, 2004, 2005, 2005, 2006 más, teniendo laburo, consiguiendo laburos, no cualquier laburo, también nos orientamos a insertarnos en lugares donde podamos llegar a tener militancia, y los compañeros pasaron al frente sindical. Tampoco tenía que ver con la coyuntura político-económica. Uno a veces las tácticas de un partido mayormente no son de laboratorio, sino tienen que ver con la lectura más o menos acertada y la inserción que uno tiene en el desarrollo de la lucha de clases. Y la lucha de clases y la situación político-económica también nos atraviesa a la interna partidaria. Creo que en ese sentido, si dejamos de militar estudiantil, pues fue porque los compañeros fuimos dejando ya generacionalmente de estudiar. Si militamos en el ámbito desocupado fue porque teníamos un componente de compañeros desocupados, y si hoy tenemos varios compañeros que estamos militando en el ámbito sindical es porque se dio un proceso de mayor laburo, que no sé cuánto, y nosotros en una óptica militante apostábamos quizás a poder insertarnos en uno u otro lugar. No ir a laburar una fabriquita chica, sino un lugar más grande, esa cuestión. Quizás más personal, más individual que colectivo esas decisiones. Quizás no es que la organización dijo, bueno, a partir de ahora vamos a ponerle la fuerza al movimiento obrero, vamos a insertarte a militante A, se inserta en el ámbito metalúrgico, el B en transporte, etc. Pero creo que nosotros, a partir del laburo de base político, pero de base, es que tenemos un mayor crecimiento de la militancia. O sea, que cuando se consolida nuestra política en momentos de crisis, es que tenemos un crecimiento. No sé si se entiende. Digamos, en momento de crisis absoluta no. El 19 y 20 encontramos ahí, peleándola, pero desorganizado, básicamente. Pero en el momento de una inserción profunda,
en el ámbito de base, es donde compañeros se acercaban a esa línea, el compañero que era el referente nuestro, que le interesaba un poquito más, se fueron acercando a la línea libertaria y circunstancialmente ingresando o no a la organización, pero de todas maneras acordando con su línea política a otros compañeros en la periferia. Pero quizá el anarquismo se mueve mucho más cómodo en momentos de crisis, eso es verdad. El momento de crisis absoluta, una crisis de representatividad, una crisis de partidos políticos, y eso quizá el anarquismo se mueve más cómodo. Nosotros hemos tenido una posición muy... nos sentimos parte de la historia del clasismo en la Argentina y más por intuición y a veces por repetir conceptos, siempre analizamos que el sector clave de transformación revolucionaria es la clase trabajadora, e incluso en nuestro primer programa habla sobre todo su núcleo obrero, planteamos, momento que había un 20% de desocupación, o sea, por eso hay un poco de cliché en ese sentido, pero también una vocación clara de estar inserto. ¿Y hacia dónde ir? ¿Y hacia dónde ir? ¿Les parece? No sé si entiendo que más o menos en un nivel responde la pregunta. No, pensaba también esta cuestión de... Digo, los compañeros, yo no militaba en el ámbito desocupado, pero recuerdo cortes y compañeros en calle, ruta, identificados con el anarquismo, en los cuales teníamos una preocupación de cómo acercar a esos compañeros, donde probablemente la mayoría ni conocía la prensa, algún que otro que sí, y esta cuestión de ver si a esos compañeros les interesaba, en primer lugar, de poder coordinar una política en el ámbito ese específico, y después la preocupación de sumarlo a la estructura partidaria corría por otro lado, ¿no? La preocupación en primer lugar era tratar de, veíamos en un ámbito concreto que lo entendíamos muy dinámico, compañeros que se identificaban con una ideología clara, y de ahí es que empieza, creo que a surgir, no me acuerdo temporalmente, creo que primero fue la experiencia o la idea de la tendencia piquetera o anterior, y después también la propuesta de poder generar un espacio que, bueno, nunca lo pudimos arrancar en sí, quedó simplemente los papeles, que era un espacio que pueda acercar a compañeros que se identificaban por el anarquista o el libertario, pero probablemente no le terminaba de cerrar la cuestión de lo partidario, y de ahí quedó prácticamente el plano teórico, lo que nosotros llamábamos en ese momento la resistencia popular libertaria, como espacio de mayor amplitud. Creo que el primer paso al interno de ese proyecto teórico fue la preocupación, fue la idea concreta que sí se llevó a tratar, se llevó a laburar, que fue la tendencia piquetera, que era salir a poder coordinar política concreta con compañeros, con algunos de ellos ya habíamos tenido contacto, habíamos compañeros de AUCA, que ya no teníamos ninguna relación más que la calle, y compañeros de otra zona de Gran Buenos Aires, y bueno, de ahí que surge, ante una situación concreta, un contexto concreto y compañeros concretos que estaban militando, la propuesta de el tema de discutir política para el ámbito, ¿está? Pero no lo veíamos con esos compañeros la cuestión de lo partidario, ¿está? Nos preocupaba en ese momento, en un contexto muy dinámico, en un ámbito el más dinámico, poder coordinar una política. Y creo, bueno, la experiencia de RPL siempre quedó a pañales, pero era como una especie de que fue muy discutido en el seno de la organización cómo arrancar eso, cómo arrancar, qué contenido tenía que tener ese espacio más amplio. Pero el paso concreto fue eso, y bueno, era como una herramienta de acumulación estratégica, nosotros lo veíamos, claro. Incluso con vida propia, más allá de la OSL, en confluencia con sectores anarquista, lo libertario en su sentido más amplio, compañeros que defiendan determinado tipo de proyecto, obviamente, de emancipación y que yo, con la democracia directa, acción directa, lo que sea, pero con una vida propia y con diferentes frentes de desarrollo.